Hola, en esta ocasión lo que vamos a realizar es la migración de datos que están en una tabla, en este caso en la base de datos A, que tiene 3 registros, aquí está, ID, nombre y edad. Estos registros los vamos a migrar a una tabla que se encuentra en otra base de datos, en este caso es la base de datos mejor cliente, la base de datos B y la tabla mejor cliente. Listo. Eso es lo que vamos a realizar. Hay diversas formas de hacerlo, nosotros lo vamos a hacer en este caso mediante Python, ¿ok? Ya que es muy flexible y nos va a permitir realizar esto de manera óptima. Muy bien. Entonces para ello vamos a necesitar lo siguiente, vamos a necesitar instalar los siguientes módulos, paquetes de Python. Vamos a necesitar el SQL Alchemy. Para ello vamos a escribir lo siguiente, ¿no? Pip install SQL Alchemy. ¿Para qué nos sirve el SQL Alchemy? Básicamente es para una correcta interacción entre la base de datos y entre Python. También vamos a necesitar lo que es pandas, ¿no? Igualmente vamos a escribir en la consola pip install pandas. Con ello, ¿qué vamos a poder realizar? Vamos a poder manipular datos, ¿no? Pandas es muy utilizado en el análisis de datos, ciencias de datos. Muy bien, ya tenemos creado las bases de datos y las tablas correspondientes. Entonces lo siguiente es, vamos a hacer la migración. Yo he creado ya un script que se va a llamar migración datos SQL Server, ¿ok? Es el siguiente. Entonces vamos a empezar, voy a importar en este caso pandas. Le voy a poner un alias. PD le voy a poner, igualmente aquí voy a importar en este caso SQL Alchemy y le voy a poner SQL como su alias. Ok, si nos damos cuenta, antes de poder continuar, en la base de datos 1, la tabla clientes tiene 3 columnas y en la base de datos 2, base de datos B, mejor cliente solo tiene 2 columnas, es decir, solo vamos a migrar la columna ID y nombre. Edad en esta ocasión no lo vamos a migrar, ¿ya? Listo. Muy bien, entonces vamos a empezar, vamos a crear las variables correspondientes para la migración. Voy a ponerle en este caso servidor, que es el servidor por el cual yo ingreso a SQL Server. Le voy a poner, aquí voy a poner base de datos. Le voy a poner aquí entre comillas el nombre de la base de datos, ¿no? ¿Cómo se llama la base de datos? Se llama base de datos A. Ok, aquí también le voy a poner A, base de datos A. Luego voy a tener base de datos, pero en este caso es una base de datos B. Nuevamente, entre comillas, copio y pego, ¿no? En esta ocasión, pero es B. Tiene que estar escrito tal y como se llama en nuestra base de datos SQL Server. Muy bien, ahora vamos a poner lo siguiente, un username. Este username es la forma en cómo ingresamos. Ok. En mi caso, yo lo hago mediante el superadministrador, por decirlo así, LSA, y le voy a poner mi contraseña. Ok, mi contraseña en este caso, que es la siguiente, ¿no? Listo, muy bien. Ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer la conexión con, en este caso, la cadena de conexión de la base de datos A. Conexión de A. Ok, ¿cómo se hace ello? Se hace de la siguiente forma. Vamos a poner sql.create engine. Ok, mediante el create engine nosotros es que nos vamos a conectar a lo que es vamos a establecer la cadena de conexión con nuestra base de datos SQL Server. Ok, muy bien, abro y cierro comillas y aquí hay que poner la letra F. ¿Por qué ponemos la letra F? Porque vamos a concatenar tanto texto con variables. Ok, en este caso servidor, base de datos A, base de datos B. Listo. Entonces vamos a empezar. En este caso voy a utilizar MSSQL. Ok, esto estamos diciendo que es Microsoft SQL y voy a hacerlo mediante el payo DB payo ODBC. Ok, listo. Voy a poner los puntos. Para poder evitarnos quizás algún inconveniente, también sería recomendable instalarnos el payo DBC. Ok, le voy a poner lo siguiente. Y aquí entre llaves voy a poner lo siguiente. Ok, username.
puntos, abro y cierro llaves, en este caso la contraseña. Posteriormente a ello voy a poner en este caso arroba, abro y cierro llaves y servidor. Ok, voy a poner luego de ello slash, abro y cierro llaves, y aquí voy a poner el nombre de la base de datos. En este caso es base de datos A. Ok, porque esta es la conexión, la cadena de conexión con la base de datos A. Luego de ello voy a poner el signo de, en este caso, interrogación. Ok, le voy a poner el drive, le voy a decir que el driver va a ser igual a al ODBC que tenemos. Ok, ODBC más driver, ok, con minúscula, driver más 17 más, en este caso es para SQL, for, ok, for SQL Server. Listo, aquí lo que tenemos que asegurarnos también es la versión de nuestro driver, porque esto podría variar de versión en versión. Para ello vamos a escribir lo siguiente: ODBC, nos dirigimos a controladores y aquí podemos verificar la versión de nuestro driver, ¿no? Básicamente esto es lo que he copiado, ¿no? ODBC driver 17 for SQL Server. Eso lo he copiado y básicamente es lo que está acá, pero lo he separado por, en este caso, el símbolo de más. Ok, vamos a hacer exactamente lo mismo, pero ahora para la cadena de conexión B. Cadena de conexión B, el usuario es lo mismo, la contraseña es lo mismo. En este caso solo cambiaría acá, que ahora es la base de datos B. Listo. Muy bien, con eso ya hemos establecido las cadenas de conexión, ¿no? Hemos importado los módulos que vamos a necesitar, hemos definido las variables, por decirlo así, generales, globales, que vamos a estar utilizando más abajo, y hemos establecido la cadena de conexión para la base de datos A y para la base de datos B. Muy bien, entonces voy a hacer la consulta base de datos de la base de datos A. Aquí voy a establecer la consulta, entre comillas voy a poner lo siguiente, no voy a hacerle un select from, en este caso, ¿a qué tabla? A la tabla cliente. ¿Por qué es a la tabla cliente? Si nosotros nos dirigimos en la base de datos A, es donde está la tabla cliente. Ok, muy bien, entonces vamos a utilizar en este caso el with. Recordemos que el with básicamente de manera automática va a detectar cuando se abre y se cierra la conexión, para nosotros no estar abriendo o cerrando conexiones en Python, ¿ok? Entonces le voy a decir lo siguiente: la cadena de conexión a punto te vas a conectar, ok, aquí le voy a poner un alias, le voy a poner as conexión a, le voy a poner 2 puntos, y aquí le voy a decir lo siguiente: los datos de A van a ser igual a ¿qué? Voy a utilizar la variable en voy a utilizar en este caso la librería pandas, le voy a poner pd punto, vas a leer, ok, read, vas en este caso read SQL, porque es una consulta SQL, ok. Entonces, como parámetros, ¿qué le tenemos que enviar? La consulta como tal. ¿Y cuál es la consulta? Es consulta base de datos, ok, le enviamos como parámetro y luego le enviamos la conexión de dicha base de datos, ¿no? Que estamos haciendo acá. Listo. Entonces, posteriormente a ello, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir lo siguiente. Vamos a mostrar en pantalla que vamos a decir que vamos a mostrar, ok, en este caso, los datos de la tabla. En este caso, la tabla de origen, podríamos decirlo, ¿ya? Y esto lo vamos a mostrar aquí. Para ello vamos a utilizar lo siguiente: datos A, que está acá, ok, lo vamos a utilizar. Listo, punto get. Listo, de esa forma vamos a poder leer los datos que se hayan guardado en la variable datos A. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente: una vez que ya hemos, básicamente, al migrar de una base de datos
a X a una base de datos Y es leer y escribir. En este caso estamos leyendo ya los datos de la primera base de datos. Ahora vamos a hacer el proceso para transformar estos datos y pasarlos de manera correcta a la base de datos B. Entonces voy a decir lo siguiente: de datos A punto vas a hacer un rename, ¿ok? Aquí vamos a trabajar con las columnas y otros, ¿ok? Que necesitamos para hacer la migración de manera correcta. Aquí le voy a decir columns porque vamos a trabajar con las columnas. Le voy a decir igual, abro y cierro llaves. Y aquí lo que vamos a especificar es lo siguiente: vamos a poner los nombres de las columnas de la base de datos de origen, de la tabla origen. En este caso es ID y nombre, lo que necesitamos ID, ok. Y aquí estaría nombre. Son los nombres de la tabla de la base de datos de la tabla de origen, ok. Luego de ID le voy a poner lo siguiente: ID dos puntos, y aquí yo le voy a especificar el nombre de la columna a la cual le voy a migrar de la base de la tabla de destino. En este caso, si yo selecciono, es identificador, y para nombre sería nombre cliente. Nombre cliente, ok, nombre cliente. Tiene que estar escrito de manera correcta, ok, para asegurarnos ello. Luego le vamos a poner un in place para asegurarnos de que el orden es el correcto, ok, de que ID está con identificador y nombre es con nombre cliente. Por ello le vamos a poner un true. Muy bien, listo. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a asegurarnos que estamos pasando los datos de manera, por decirlo así, correcta. Los tipos de datos de manera correcta, ok. Aquí me faltó la coma, ok, porque recordemos, ¿no? Ok, este es un conjunto de elementos, ok. Entonces, para asegurarnos que estamos pasando de la forma correcta, vamos a hacer lo siguiente: datos A, le voy a abrir y cierro corchetes y le voy a poner el nombre de la columna identificador. Esto ya es el nombre de la columna destino, ok. Identificador va a ser igual a ¿qué? A datos A, abro y cierro corchetes y pego, ¿no? Identificador as type. Voy a decirles qué tipo va a ser, ¿no? Para que nuestro data frame, que es un data frame, básicamente es como una tabla en base de datos. Nuestro data frame en este caso lo identifique como un valor entero, ok. Listo. Lo mismo voy a hacer para datos, para el nombre, ok. Nombre le voy a decir que es igual a datos A, entre corchetes pongo nombre y le digo as type para especificar el tipo. Esto es opcional, podríamos dejarlo por defecto, pero en este caso yo lo voy a especificar. Y como es un tipo texto varchar, en este caso es un str, ¿no? Para que Python lo pueda identificar como tipo de dato string. Muy bien. Entonces lo último que ya tendríamos que hacer es escribir. En este caso voy a decirle en la cadena de conexión B, vas a conectarte, ok. Aquí le voy a poner igualmente su alias, haz conexión B. Listo. Y aquí le voy a decir lo siguiente: desde datos A lo vas a transformar a SQL, ok. De datos A SQL. ¿Por qué estamos haciendo ello? Porque en este proceso lo que hemos hecho es lo siguiente: estamos leyendo los datos de la tabla clientes y lo estamos convirtiendo mediante mediante la librería pandas, lo estamos convirtiendo en un data frame, ok, en un data frame. Ahora vamos a hacer que ese data frame se convierta nuevamente en una tabla, ok. Por eso es que le digo tu SQL, ok. Aquí le voy a especificar el nombre de la tabla destino, en este caso es mejor cliente, ok, mejor cliente. Y aquí le voy a decir cuál va a ser la conexión, con conexión B, la que está aquí. Y le voy a decir lo siguiente: si es que ya en este caso existiese
esta tabla, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a reemplazar los valores, ¿no? Lo vas a reemplazar básicamente con lo que yo te voy a enviar. ¿Ok? Y le voy a decir que no establezca un índice. ¿Ok? Sí, para asegurarnos de que no salga ningún error. Luego finalmente vamos a agregar aquí un print y decir lo siguiente, ¿no? Con eso ya hemos terminado básicamente la migración, pero le voy a poner lo siguiente. Datos migrados correctamente. Listo. Entonces vamos a ejecutarlo. Vamos a guardarlo, control S, lo ejecutamos, Python Debugger. Y a ver, vamos a ver. Ok, aquí me dice que hay un pequeño error. Vamos a revisarlo, a ver. Claro, el error es que tiene que ser el nombre de la tabla destino, en este caso nombre cliente. Ok, lo pego y aquí nuevamente lo pego, lo ejecuto. Lo guardo y lo ejecuto. Me está mostrando los datos de la tabla origen. Y ahora vamos a esperar a que termine la migración. Obviamente, entre más registros exista, esto va a tomar más tiempo. Ok, en este caso solo es con 3. Y estamos viendo que así está tomando su tiempito, pero está haciéndose toda la migración correspondiente. Listo, me dice datos migrados correctamente. Yo me dirijo a mi base de datos. Voy a revisar nuevamente base de datos A y cliente, y si reviso ahora base de datos B y mejor cliente, vemos que ya se realizó la migración. De esta forma podemos realizar la migración entre distintas bases de datos que nosotros podríamos tener en SQL Server, e inclusive podríamos trabajar también con distintas sistemas gestores de base de datos, ¿no? Ya que lo que estamos haciendo aquí básicamente estamos extrayendo los datos del SQL Server, lo estamos convirtiendo en un data frame con pandas, y ya con este data frame nosotros podríamos ya sea importarlo en una en una tabla de SQL Server, o en una tabla de PostgreSQL, de MySQL, de SQLite, etcétera. ¿Ok? Así es que de esta forma con Python lo hacemos mucho más óptimo la migración de datos, y además ya viendo un poquito más respecto al análisis de datos, ciencia de datos con Python.